Capítulo 1, viendo tipos de flujo. Entonces habíamos visto un poco, primero nos habíamos enfocado en ver la geometría. Entonces, un poquito recapitulando, esta es una sección trapezoidal. En esta sección trapezoidal podemos ver la geometría de un canal típica, donde, como les había comentado, tenemos primero el ancho superficial, que le vamos a llamar para Ponce va a ser T mayúscula. El área mojada, que es toda esta área, el azul que vendría a ser, que es un corte transversal en un canal, es todo lo que quedaría mojado por el agua. Es esta, el área mojada. Tenemos el perímetro mojado, que es más bien todo lo que está en contacto con el agua, que es el perímetro mojado. Tendríamos ya las relaciones luego para encontrar, otro dato sería la profundidad, este D, el tirante de profundidad, el D minúscula, que es nada más que del pelo del agua al punto más profundo de la sección. Luego tenemos ya los datos encontrados, que serían el D mayúscula, que es la profundidad hidráulica, le llamamos este D mayúscula, que es esta, que es una relación del área mojada dividido entre el ancho superficial. Un poco les había explicado que este D es más o menos la relación imaginaria, pensando que tuviera la misma área siendo una sección rectangular. ¿Cuál sería la profundidad si yo tuviera la misma área en una sección rectangular? Eso es lo que nos da las relaciones de este D mayúscula, que es la profundidad hidráulica. Si se fijan aquí, tenía el canal trapezoidal y en líneas punteaditas tengo un canal rectangular. Y de ese canal rectangular en líneas punteaditas es de su D, que es la profundidad hidráulica, por lo cual esta área mojada sería la misma en esta sección rectangular. Luego los otros parámetros que tenemos es el radio hidráulico, que es el área mojada sobre el perímetro mojado. La continuidad, que es el caudal que va a ser igual a la velocidad por área, que es lo mismo que ustedes han usado en hidráulica 1, y esa es toda la geometría, ¿no? Y el Z minúscula, que va a ser el talud, de la relación 1 en vertical y Z en horizontal. Entonces, que el talud, el ángulo de cada una de las paredes, lo vamos a expresar con esa relación Z minúscula. La Z mayúscula es la altura del datum hasta el lecho del canal. Esa es la Z. Y a este Y le vamos a llamar altura total o elevación de la superficie. Usualmente este Y es el que nos sirve mucho cuando estamos haciendo un sistema de canales o estamos haciendo ríos, ya que son muy complejos y muy largos. Se miden los perfiles del agua, ligeramente los tirantes, con respecto a un datum, que puede ser el cero del nivel del mar, por ejemplo. Entonces, si es el cero del nivel del mar, voy a tener el perfil del agua, el ancho superficial, respecto a ese cero del perfil del agua, a ese cero de los metros sobre el nivel del mar. Entonces, este es el Z, que es el talud, que les decía. Luego un poco vemos la clasificación, ¿no? Se clasifica en permanente, no permanente, y luego en uniforme o variado. Esa sería la clasificación total. Ya habíamos visto un poquito en el texto. A ver, vamos a ir a la pizarrita que habíamos visto ya. Un poco extra, ¿no? Entonces vamos a repasar esto rápidamente, que lo que habíamos visto en la última clase. ¿Cómo clasificamos entre permanente y no permanente? Entre permanente y no permanente, hemos dicho que también se le conoce como la palabra de régimen, cuando es régimen permanente o régimen no permanente. Lo primero que se tiene que venir en la cabeza, cuando escuchas hablar de permanente y no permanente, es el caudal. Si el caudal es constante, estamos hablando de permanente. Si el caudal cambia en el tiempo, es no permanente. Aquí está el hidrograma. Aquí está el caudal, aquí está tiempo. Si el caudal es constante en el tiempo, estamos hablando de permanente. Y si el caudal cambia
sube, luego baja, o puede subir más, bajar más, o sea, cualquier cosa, cualquier forma que tenga, pero está cambiando en función del tiempo, entonces nos referimos a no permanente. Ya poniéndolo en términos de diferencial, si yo tengo un canalito, en un instante determinado saco una fotito y el nivel es este, Y1. Pasa un delta de tiempo, saco la misma foto y el nivel es este, Y2, en el mismo lugar. Pasa otro lapso de tiempo, el nivel es este, Y3. Entonces, cada vez que saco una nueva foto después de que pasa un lapso de tiempo, Y se va incrementando. Entonces, el cambio del Y respecto del tiempo, para este caso, va a existir un cambio de Y respecto de T. Una vez si Y1 es distinto, Y2 es distinto, Y3 es distinto, ¿existe un cambio de Y respecto de tiempo? A ver, puedes responder en el chat o toma el micrófono. Sí. Sí existe un cambio. Entonces, si existe el cambio, quiere decir que es distinto de cero, porque existe un cambio. Cuando es distinto de cero, estamos hablando de no permanente. Eso quiere decir que cada vez hay más agua en este canal. En el instante 1 había un determinado caudal. En el instante 2 había más caudal. En el instante 3 más caudal. Y mientras más agua hay, sube más el nivel. Esto lo llamamos flujo no permanente. Y ahora lo que yo les comentaba es que todo lo que es hidráulica 1, hidráulica 2, incluso lo que van a ver ustedes en obras hidráulicas, todo se trabaja a flujo permanente, que es el otro estado. Todo lo que vamos a aprender ahora es flujo permanente. El flujo no permanente es justamente el que acabamos de ver, que cuando el caudal cambia en función del tiempo. Entonces, el flujo no permanente se complica porque al ser esta diferencial distinta de cero, entonces esta entra en muchos de nuestros cálculos. Y al cambiar la altura, también va a cambiar la velocidad en el río. Entonces va a llover un cambio de altura y un cambio de velocidad en función del tiempo. Y eso complica numéricamente un poco el cálculo. El otro es el flujo permanente, que es el que ustedes han visto en hidráulica 1, el que vamos a ver ahora en hidráulica 2, el que van a ver todo, excepto en la mención, que van a ver ya un poco el flujo no permanente. Pero el flujo permanente, este cambio es igual a cero. Eso quiere decir que en un instante 1 saco una foto y está ahí, Y1. Pasa el instante, vuelvo a sacar la foto, sigue ahí mismo, Y1. Pasa otro delta T, vuelvo a sacar la foto, otra vez sigue ahí. O sea, todo el tiempo es el mismo tirante, el mismo tirante. Entonces, este cambio de Y respecto de cero, el cambio de Y respecto del tiempo va a ser cero. Y si el cambio de la profundidad respecto al tiempo es cero, entonces estamos hablando de flujo permanente. Entonces, con esta primera división ya tenemos los dos grandes grupos que tienen que ver más que todo con el cálculo, con la forma que vamos a tener de calcular el flujo. En un caso va a ser relativamente complejo, digamos, calcular en flujo no permanente, porque voy a tener el cambio respecto del tiempo, o sea, en todos los cálculos que haga va a existir este cambio respecto del tiempo. Y la forma simplificada, que sería asumir que no cambia esta altura en función del tiempo, porque tengo un caudal constante, este caudal que entra aquí es un caudal constante, y eso me va a dar una condición de flujo permanente, que es la que les he dicho que ustedes han aprendido en hidráulica 1, que es la que vamos a manejar en todo lo que es hidráulica 2, y qué es lo que van a seguir manejando todo hasta que hagan la mención. La gente que haga la mención de hidráulica va a aprender a hacer cálculos en flujo no permanente. Ahora, ¿qué es la realidad, lo que les decía en la anterior clase? ¿Qué es lo que pasa en la naturaleza? En la naturaleza todo es no permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque llueve y los ríos crecen, y luego pasan las lluvias y los ríos bajan sus niveles. Entonces los ríos, todos los canales, lo mismo en las obras de toma en los canales, cuando abren las compuertas para tomar agua de una represa, a un principio puede salir muy poquito, luego abren completamente las compuertas, sale más, luego otra vez cierran las compuertas, salen menos. Casi en todas las situaciones se presenta este flujo no permanente, en las condiciones naturales. En canales de riego muy artificiales, muy largos, se puede a veces asumir un caudal permanente, que no cambia mucho en función del tiempo.
Entonces, esa sería la diferencia entre permanente y no permanente. La otra gran diferencia que tenemos es entre el caudal, es el cambio de la altura respecto a la posición. Esta es la posición aquí, X. Y la altura Y. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo todo el tiempo el perfil del agua, todo el tiempo es paralelo al fondo del canal? Siempre está paralelo al fondo del canal. Entonces, si es paralelo, Y1, que es la altura en un puesto 1, en un lugar 1, y Y2, que es la altura en un lugar 2, en un punto 2, van a ser iguales. Y1 va a ser igual a Y2. Entonces, si Y1 es igual a Y2, quiere decir que va a ser paralela la línea del perfil al lecho del canal. Entonces, si Y1 es igual a Y2, estamos hablando de flujo uniforme. Y si por el contrario, la condición de borde hace que acá abajo hay una caída, yo qué sé, y el agua entonces baja para caer, entonces lo que está haciendo el agua es que en el punto Y1 es una altura más grande, en el punto Y2 es una altura más pequeña, entonces el agua está cambiando, porque el Y1 va a ser igual a Y2 en este caso. No, entonces al no ser iguales, estamos hablando de flujo gradualmente variado, o de flujo variado en sí, ¿no? Luego ya vamos a ver que la palabra gradual es cuando este cambio se lo va dando gradualmente y luego este existe rápidamente variado, que usualmente se da cuando existe alguna obra hidráulica o un resalto hidráulico, una caída hidráulica, algo que hace que el nivel cambie bruscamente en muy poca distancia. Entonces, como esa tengo la otra clasificación, que me clasifica en uniforme y variado. Esta clasificación es la que me clasifica la materia de hidráulica 2. Todo su primer parcial va a ser flujo uniforme. O sea, todo lo que vamos a ver en su primer parcial es flujo uniforme. Y en el segundo parcial de hidráulica 1 vamos a aprender flujo gradualmente variado. ¿Qué es lo que sucede en la naturaleza? En la naturaleza lo más próximo es el flujo gradualmente variado. ¿Por qué? Porque el perfil del agua, la superficie del agua, no siempre o muy raras veces va a ser completamente paralela al fondo del canal o del río. Usualmente en una condición normal de canales o en una condición natural de ríos, tenemos condiciones de borde. Tenemos a veces caídas, angostamientos, tenemos cambios de pendiente. Y este tipo de circunstancias generan que haya una variación en el perfil del agua. Esa variación genera el flujo gradualmente variado. Si lo ponemos en términos de diferencial, cuando existe un cambio de la altura respecto a la posición, o sea, existe un cambio, o sea, esto es distinto de cero. Cuando existe este cambio, o sea, como en este caso, que Y1 era más grande y luego Y2 se convierte más chiquitito, o sea, existe el cambio, flujo gradualmente variable. Cuando no existe el cambio, que decir que son paralelas todo el tiempo, entonces estamos hablando de flujo uniforme. Eso nos hace la vida más sencilla a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo flujo uniforme, el cambio de la altura respecto a X, a la posición, es cero. Y el cambio de la altura respecto al tiempo, cuando es permanente, también es cero. Entonces, si yo voy a calcular flujo permanente uniforme, es lo más sencillo para calcular. ¿Por qué? Porque no existe ningún cambio de altura, ni en función del tiempo, ni en función de la posición. Por eso es su primer parcial, porque es lo más fácil para calcular, es el de flujo uniforme. Claro que estamos asumiendo muchas cosas para hacer este cálculo de flujo uniforme. Pero estamos asumiendo muchas cosas en este cálculo de flujo uniforme, porque estamos asumiendo, primero, que no va a haber cambios respecto del tiempo. O sea, aquí va a ser cero este cambio, porque estamos asumiendo que es flujo permanente. Y también estamos asumiendo que no va a haber cambios respecto a la posición. Entonces va a ser, no va a haber cambios, entonces cero. Y va a ser flujo uniforme. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora en el primer parcial.
Ahora, el gran problema que se tiene de asumir estas cosas, a veces, es que no, como en la naturaleza no siempre se da esta condición, es una forma de cálculo muy abreviada, que por un lado es sencilla, porque se puede hacer en una planillita de Excel y lo puedes resolver las ecuaciones de flujo uniforme y puedes tener este perfilito. Pero no es lo real. En algunas circunstancias es válido. Por ejemplo, si tengo canales muy largos que están con flujo casi constante, donde el tirante casi que se pone paralelo al fondo del río, entonces hacer este cálculo con flujo uniforme, válido. ¿Por qué? Porque se va a parecer mucho a la realidad. Pero en otra gran parte de los casos en la naturaleza, cuando hay caídas, hay resaltos hidráulicos, hay angostamientos, en ríos, todo eso, ahí es muy difícil que pase eso. ¿Alguna consulta de esta clasificación? ¿Alguien tiene alguna duda? Ingeniero, Dime. entonces, el flujo uniforme permanente, ¿solo lo vamos a llamar flujo uniforme? No, siempre tienes que llamar por los dos. Siempre tienes que decirme si es flujo permanente o no permanente, siempre tiene que ser uno de los dos. No puede no ser alguno, es excluyente. Y lo mismo flujo uniforme o flujo gradualmente variado, siempre tiene que ser uno de los dos. Entonces yo voy a decirte, por ejemplo, para su primer parcial, ustedes van a aprender flujo permanente uniforme. Para su segundo parcial van a aprender permanente gradualmente variado. Y los que hagan la mención de hidráulica y hagan la materia de temas especiales de hidráulica van a aprender no permanente variado. El no permanente uniforme es un flujo que no se da en la naturaleza. Se lo puede dar en canales, controlando las condiciones de borde, todo, pero no se da en la naturaleza no permanente uniforme. ¿Ok? Vamos un cacho al libro de Bentechau. Entonces aquí quiero mostrarles un poquito la clasificación. Esta sería la clasificación de flujos que tengo. Todos los flujos tienen que entrar dentro de esta clasificación. El flujo puede ser A o B, dependiendo de su régimen. Puede ser flujo a régimen permanente o flujo a régimen no permanente. Ya hemos visto eso. Permanente cuando el caudal es constante, no permanente cuando el caudal varía. Luego, una vez que sea permanente, o sea que su caudal sea constante, puede ser o uniforme o variado. Puede ser o uno o dos, o uniforme o variado. Lo mismo el flujo no permanente, en algún caso podría ser o uniforme o variado. Ahora, el flujo variado tiene dos alternativas, puede ser gradualmente variado o rápidamente variado. Gradualmente variado es como lo que estamos poniendo aquí, es que está variando gradualmente. Y rápidamente variado es cuando tienes una caída, o tienes un resalto hidráulico, o tienes algún tipo de vertedero que obligue a que el agua suba y luego caiga. Hay que decir que en distancias muy cortitas el perfil del agua cambia muy rápidamente. Pero usualmente eso debido a algún tipo de estructura que tenga dentro del canal, o algún tipo de caída o angostamiento, algún río que tenga la presencia de un puente que puede ser que provoque ese angostamiento, algún tipo de condición de frontera. En este tipo de casos. Entonces, yo tengo esta clasificación. Puede ser A o B, y una vez que ya sé si es A o B, puede ser 1 o 2. Si es 2, puede ser A y B, A o B minúscula, A o B minúscula. Entonces, el primero, lo que les había explicado hace rato, flujo permanente es lo que ustedes van a aprender en hidráulica 2 y lo que han aprendido en hidráulica 1, y van a aprender todo lo que van a aplicar de hidráulica hasta llegar a la mención de hidráulica, siempre va a ser permanente. Dentro del flujo permanente tengo dos, el flujo uniforme y el variado. El uniforme es cuando es paralelo el fondo del canal al agua, al nivel del agua.
que es lo que vamos a aprender para su primer parcial. Y el flujo variado es que cuando va cambiando, que puede ser gradualmente variado y rápidamente variado. Esa es la primera clasificación. La segunda clasificación, flujo no permanente, quiere decir que el caudal cambia en el tiempo. Flujo no permanente uniforme, lo que dice aquí, flujo uniforme no permanente raro. Es lo que yo os había dicho, que usualmente esto no se encuentra en la naturaleza. Es muy rara esta circunstancia. ¿Por qué? Porque tendría que ir variando paralelamente en función del tiempo. O sea, tendría que hacer algo así. Lo que está aquí he dibujado sin querer, pero he dibujado esa condición, ¿no? Esta es una condición de flujo no permanente y uniforme. ¿Por qué? Porque el agua ha ido subiendo su nivel en cada instante, pero sigue siendo paralelo al lecho. Esto es muy difícil que se dé en la naturaleza porque tendría que crecer el agua como una tabla, o sea, como una mesa. Tendría que el agua ir creciendo, ir subiendo y siempre estar paralelo al lecho, que es algo que no sucede en la naturaleza. Pero esta es la clasificación. Este flujo no permanente y variado, flujo variado no permanente, esto es lo que se da en la naturaleza. Flujo variado no permanente es lo que se da en la naturaleza. Este variado no permanente puede ser gradualmente o rápidamente. La gran diferencia en el cálculo es que el cálculo se va haciendo más complejo. ¿Por qué? Porque el cambio, esa diferencial que teníamos, esa derivada de y respecto de x, es cero, y el cambio de y respecto de tiempo es cero. Entonces, hacer esas dos cosas cero te alivia en el cálculo tremendamente. Pero si no igualas a cero esas dos diferenciales, entonces se te complica un poco matemáticamente el tipo de problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta aquí? Les vamos a ver ahora un poco en qué circunstancias se da esto. Entonces, si yo tengo un canal, está muy lento. Ya, este es lo que les decía, la profundidad es constante y es paralela al lecho. Esta circunstancia me va a dar un flujo uniforme, un flujo en un canal de laboratorio. Flujo uniforme no permanente, ese es raro, quiere decir que el tirante va cambiando, pero siempre paralelo al fondo. Esto es muy raro en la naturaleza, no se da nunca. Lo puedo replicar en un laboratorio, siempre y cuando tenga las condiciones en mis canales en el laboratorio para replicar esto. O sea, la condición de borde abajo, la condición de borde arriba, voy a ir regulando de tal manera que puedo reproducir que el agua vaya subiendo y bajando, pero de una manera paralela al fondo. Luego, ¿cuál sería la diferencia entre el flujo gradualmente variado y el rápidamente variado? Lo que ya estaba explicando un poco, vendría a ser esta la diferencia. Este es un canalito, un sistema de canales. Este es un corte longitudinal del canal. Yo agarro mi canal y lo estoy cortando longitudinalmente. En ese corte longitudinal de mi canal, lo que veo es que aguas arriba del canal yo tenía un reservorio. Aquí está el agua. Del reservorio hay una compuerta.
Entonces, de esta compuerta va a salir el agua con la altura del reservorio, pero rápidamente se va a volver más cortita el agua, o sea, más pegada. ¿Por qué? Porque va ganando velocidad. Entonces, a este primer cambiecito que va a haber aquí es un cambio rápido, porque es en pocos centímetros, o no sé, medio metro, un cambio muy cortito. Le vamos a llamar flujo rápidamente variado. Una vez que pasa este estatus, va a ir subiendo lentamente el pelo del agua hasta otro nivel, y a esa subida lenta que va a ser, le vamos a llamar flujo gradualmente variado. Una vez que llega aquí va a haber el resalto hidráulico, o sea, va a resaltar el agua, y en el resalto hidráulico el nivel del agua era aquí, y después del resalto termina acá. Es un cambio brusco de nivel del agua. Por eso es rápidamente variado. ¿Y por qué sucedería esto? Esto sucede porque aguas abajo hay una compuerta, hay un vertedero. Y para que el agua pase sobre el vertedero, el agua va a ir llenándose primero y luego va a ir pasando sobre el vertedero. Una vez que el agua esté pasando sobre el vertedero, esto me va a dar una condición de borde aguas abajo que me va a producir este remanso. El agua quiera volver hacia adelante. Y donde el remanso choca con esta parte del agua que está muy acelerada porque tiene mucha velocidad, aquí es donde se va a producir el resalto hidráulico. O sea, bueno, esto vamos a aprender a calcularlo. Ahora, para el primer parcial, vamos a aprender a calcular la ubicación de un resalto hidráulico, asumiendo flujo uniforme. Y para su segundo parcial, vamos a aprender a calcular también la ubicación de un resalto hidráulico, pero con flujo gradualmente variado. Entonces, lo mismo. Cuando pasa el vertedero, hay una caída, el agua cae. Entonces va a cambiar su altura del agua muy rápidamente. De este punto a este punto cambia rápido. A ese cambio rápido, flujo rápidamente variado. Luego nuevamente el cambio es lento, flujo gradualmente variado. Y cuando hay un cambio de pendiente o una caída, otra vez hay una inflexión rápida y es un flujo rápidamente variado. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna Perdón, curiosidad? Dime. esa parte del vertedero, ah, ¿para qué se usa o qué es? No sé, no lo conozco. Ya, usualmente los vertederitos se usan en canales para controlar la altura. O sea, si por algún motivo yo necesito subir el tirante de un canal, uso este vertedero. Por ejemplo, vamos a buscar, vamos a aprovechar un poquito que estamos en línea. Es esto. Yo tengo un río. Vean la foto que está aquí a la derecha. Yo voy a hacer una obrita de toma aquí en el río, porque yo necesito esta agua llevarla a unos campos de riego o para agua potable. Pero para poder hacer esta obrita de toma necesito que el agua en el río suba, para que el agua pueda entrar a mi toma. Entonces lo que voy a construir es un vertedero en el medio del río que me va a garantizar que el agua va a subir y cuando el agua suba, se vaya por esta toma. Aquí también tengo otro vertedero. Igual, a veces se utilizan estos vertederos en los ríos para poder ir bajando la pendiente. A esto nos referimos cuando decimos bajando la pendiente. A ver, vamos a ver una chorrita. Si yo tengo un canal con una pendiente muy fuerte, por ejemplo, el gran problema que voy a tener, o un río en este caso, con una pendiente muy fuerte, el gran problema que voy a tener es que el agua, mientras la pendiente sea más fuerte, va a intentar ir cada vez más rápido. Entonces las velocidades van a ser muy altas. En este mi canalito, las velocidades van a ser muy altas.
Y si las velocidades son muy altas, corro riesgo de que mi río se socave, pierda la sección, no sea que sucedan algún tipo de deslizamientos en los taludes, entonces es riesgoso. Entonces una de las cosas que yo puedo hacer es ponerle vertederos. Entonces el nuevo lecho va a ser así. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con este nuevo lecho? Estoy cambiando la pendiente del río. Entonces en estas nuevas pendientes el agua lo que va a hacer es algo así. O sea, el agua ahora el agua se va a comportar de esa manera. Y lo que he logrado es bajar la velocidad en esos tramos porque he cambiado la pendiente. Esta es, digamos, una de las funciones que puede tener el vertedero. La otra función que puede tener el vertedero es esta que les había mostrado anteriormente, que es únicamente subir los niveles para hacer una obra de toma. Otra de las funciones que a veces tienen los vertederos es esta, que es para medir el agua. Yo pongo un vertedero aquí en un canalito, en un riacito, en un riachuelo, y saben que este es un vertedero triangular. En hidráulica 1, ustedes han visto que en vertederos triangulares, si yo conozco la altura de agua aquí, puedo conocer el caudal que está pasando aquí. Eso también vamos a ver nosotros ahora en hidráulica 2, ¿no? Eso va a ser parte de su práctica, de su primera práctica. Entonces, conociendo el tirante, ya puedo conocer la cantidad de agua que está pasando. Entonces, para eso pongo un vertedero. Entonces, existen varios motivos por el cual poner un vertedero. También puede ser que yo ponga un vertedero porque mi canal, en el canal que estoy transportando, tiene una determinada alturita. Pero si yo sobrepaso esa altura, puedo rebalsar el canal. Entonces, para no rebalsar el canal, puedo poner un vertedero lateral para que el agua se salga sin tener que rebalsar el canal. Entonces, esos prácticamente vienen a ser los motivos del cual por qué poner un vertedero. Porque necesito, de alguna manera artificialmente, subir el nivel. O necesito usar este vertedero para medir el caudal. Un cachito, por favor. Entonces, ese es el motivo de la presencia aquí del vertederito y es el por qué cambia el agua, ¿no? Entonces, el agua aquí, como les he dicho, cuando tú pones un vertedero va a subir. Seguro que va a subir el agua hasta poder pasar encima. Pero si por este lado tienes una compuerta y el agua está entrando con mucha fuerza, con mucha velocidad, va a haber un choque de esta velocidad contra el nivel del agua que está subiendo aquí. Y en ese choque que va a haber entre la fuerza específica que viene de este lado y la fuerza específica que viene de este otro lado, se va a producir este resalto hidráulico. Este resalto hidráulico se ve mucho en la naturaleza, o sea, no es algo inventado, o sea, no es algo que es solo teórico. Ustedes buscan, van a fijarse, este es un resalto hidráulico, por ejemplo, en un río o en un canal. Entonces el agua está viniendo con un nivel, de aquí está viniendo con fuerza el agua, de aquí de abajo hacia arriba, y este angostamiento hace que el nivel suba, y aquí se produce el resalto hidráulico. En la formación de compuertas, como ven aquí, aquí tengo mi vertedero, baja el agua con mucha velocidad, aquí había otro nivel y aquí se produce resalto hidráulico. O sea, en muchos lugares se puede producir resalto hidráulico. Pero vamos a poner resalto hidráulico. No sé. Y a veces poder controlar en qué sitio se produce el resalto hidráulico es lo más importante. Aquí, por ejemplo, tengo otra foto, lo mismo. El agua está saliendo de esta estructura con una gran velocidad y aguas abajo hay un tirante más alto. Entonces, esta agua que está más alta respecto al agua que está viniendo con gran velocidad va a producir este resalto hidráulico. Entonces, ¿por qué es tan importante poder calcular el resalto hidráulico y la ubicación del resalto hidráulico? Porque usualmente en el sitio del resalto hidráulico va a haber una pérdida de energía muy importante.
y existe un flujo turbulento muy importante. Entonces, a veces hay que proteger los canales en los sitios donde hay resaltos hidráulicos, con concretos, con concreto, con enrocados, no sé, porque estos resaltos hidráulicos pueden causar problemas en ese sentido. Otra cosa es a veces nosotros inducimos a que exista un resalto hidráulico. O sea, más bien queremos que exista el resalto hidráulico. ¿Por qué? Porque con el resalto hidráulico voy a tener una pérdida de energía. Y esa pérdida de energía, a veces el agua, cuando tengo pendientes muy altas, como en el caso que les había mostrado de esta, tengo pendientes muy altas, entonces el agua tiene mucha energía. Puede ser peligrosa esa cantidad de energía para el canal, porque puede socavarlo. En cambio, si yo genero estos resaltos hidráulicos, ¿qué va a hacer esto? Justamente el agua va a venir por aquí. Un perfil real, el agua va a venir por aquí, va a caer. Y muy probable que aquí se produzca un resalto hidráulico pequeño. Y otra vez se va a venir por acá. Va a bajar, se va a producir un resalto hidráulico y otra vez va a venir por acá. Así. Entonces el agua va a ir resaltando. Y en estos resaltos se va a ir perdiendo la energía. Acá puede ser que se produzca un resalto. Acá el agua ha bajado, aquí puede resaltar, va por acá, puede volver a resaltar aquí, así. Y en esos dos sitios, tanto aquí como aquí, se han producido dos resaltos hidráulicos y estos resaltos hidráulicos me han ayudado a bajar la energía del canal. O sea, esta condición que nos pone aquí el libro de Bente Chao es una condición que se da en los canales, con distintos motivos. ¿Alguna consulta? Ingeniero, respecto a aguas arriba y aguas abajo, ¿desde dónde se le consideran? ¿Dónde se considera que? ¿Cuál es un poquito tu pregunta? Ah, sí, perdón. ¿Desde dónde se puede considerar que es aguas arriba? Depende de cuál es tu canal, ¿no? Si este es mi canal, yo sé que mi canal es este, porque empieza aquí y termina aquí. Entonces, a este lado, aquí, le llamo mi condición de borde aguas arriba, porque es subiendo la parte alta, arriba. Y esta en mi última seccioncita aquí es mi condición de borde aguas abajo. Es en el sentido que está yendo el agua. El agua está yendo así, aquí en esta figura, el agua está yendo de izquierda a derecha. Entre en izquierda está mi condición aguas arriba y en derecha está mi condición aguas abajo. Si yo estuviera analizando únicamente este trámite, solamente hasta el vertedero, y lo de aquí abajo no me interesara, entonces mi condición de borde aguas arriba sería esta, y mi condición aguas abajo sería el vertedero, porque solamente estoy analizando este. O sea, depende del tramo que estás analizando. En ese tramo que estás analizando, a condición de borde aguas arriba es de donde parte el agua, y la condición de borde aguas abajo es a donde llega el agua. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, Dime. ¿cuál es la ventaja de tener un vertedero de tipo cimacio? Disculpe. Un vertedero de él. Tipo cimacio. Depende eso de los vertederos, ¿no? A ver, vamos a chequear, vas a ver esto. Ya, depende mucho de los vertederos para ver qué tipo de vertedero tú vas a utilizar. En los vertederos existen un montón de tipos de vertederos. Si solamente tú te quieras a ver el vertedero, si vas a utilizar un vertedero para una presa, es un tipo, el tipo de cresta del vertedero también te dice eso, si va a ser una cresta OSI, si va a ser, depende qué tipo de ecuación utilizas para cálculo de la cresta. O sea, los vertederos
Ya ustedes lo van a ver esto en obras hidráulicas, podemos ver que se aprende a calcular vertederos, pero para lo que depende para qué estás utilizando y cuál es el fin de tu vertedero. Por ejemplo, este vertederito aquí es un vertedero únicamente de tipo azud, donde voy a subir el nivel para hacer una obra de toma. Entonces, este vertederito tiene que tener una forma como esta, que puede ser un vertedero tipo con una cresta Oji y con una caída suficientemente extendida como para no ocasionar cavitación acá. Si voy a tener un vertedero para medir caudal, como el que les había mostrado hace rato, va a ser un vertedero de cresta plana, como, porque va a ser un vertedero en B o va a ser un vertedero combinado. Si voy a tener otro tipo de vertederos, entonces depende mucho, mucho de qué tipo de vertedero estoy usando para el motivo para el cual estoy implementando ese vertedero. Y cada uno de los vertederos tiene una ecuación distinta del caudal sobre el vertedero en función a la altura. Y muchas veces cuando los vertederos tienen una importancia muy grande, por ejemplo, vertederos de excedencia, de presas, esos vertederos de excedencia de presas son muy importantes porque eso es el que le da seguridad a una presa. Entonces, cuando la presa se está llenando, empieza a rebasar por el vertedero, como ven aquí en la foto. Estos vertederos de presa, cuando dependiendo del tamaño de esta, pues este es Misicuni. Claro, si conocen Misicuni. Sabía que había una fotito de Misicuni. Este es el vertedero de excedencia de Misicuni, que está aquí arriba su vertedero y es su canal de salida. Entre estos vertederitos, mientras más importantes sean, ¿por qué? Porque la obra hidráulica es más importante, o sea, una presa cuesta millones de dólares, entonces el vertedero ya tiene una importancia crucial en el diseño, entonces solamente hay que diseñarlo con modelos numéricos, con modelos físicos, entonces ahí ya depende mucho llegar a la forma exacta del vertedero, al ángulo exacto del vertedero, ya es un proceso mucho más complejo. Entonces, de eso depende más que todo el tipo de vertedero. Y esos son nombres, ¿no? Si un vertedero sin más, un vertedero de cresta ancha, un vertedero de cresta delgado, un vertedero tipo hoyo, un vertedero tipo azul. O sea, ya cada uno de los vertederos tiene un uso particular en obras hidráulicas. ¿Alguna otra consulta? Ya. Aquí tengo una cosa que se llaman las ondas, ¿no? Una que es la onda creciente, que es una onda en flujo gradualmente variado, donde yo tengo una onda y la onda está viajando, pues es una crecida, que sucede en flujo gradualmente variado, cuando es un flujo no permanente. Y el flujo no permanente también hay en flujo rápidamente variado, es el movimiento del resorte hidráulico. Según un caudal determinado, el resorte hidráulico podría estar aquí, y si el caudal cambia, el resorte hidráulico puede moverse. Puede venirse más hacia aguas arriba o más hacia aguas abajo, dependiendo de en qué momento, cómo se está moviendo el caudal. Si el caudal se está incrementando o si el caudal está bajando. Los siguientes son estos de los estados de flujo. El estado de flujo va a depender mucho porque va a estar gobernado básicamente por los efectos de la viscosidad y de la gravedad en relación a las fuerzas inerciales del flujo. Entonces voy a tener yo aquí que los efectos de la viscosidad. Por los efectos de la viscosidad, lo mismo que ustedes han aprendido ya en hidráulica 1, el flujo puede ser o laminar, o turbulento, o transicional, o en transición. Entonces esta clasificación ya la han aplicado en hidráulica 1. En hidráulica 1 ya han calculado el número de Reynolds, que es el que me clasifica de acuerdo al efecto de la viscosidad, cuál es el estado del flujo. El flujo es laminar si las fuerzas viscosas son muy fuertes en relación a las inerciales, ¿no? Entonces, de tal manera que se puede considerar que el flujo está viajando en láminas. Por otro lado, el flujo va a ser turbulento
Si las fuerzas viscosas van a quedar débiles en relación a las inerciales, a las que tienen que ver con la pendiente, ¿no? Las fuerzas que dan la inercia. Entonces, en ese caso va a ser un flujo turbulento. En el flujo turbulento, lo que se imagina, lo que se presupone es que las partículas del agua se van a mover de una manera irregular. Entonces, no se van a mover en láminas. Ustedes han hecho, no sé si han hecho o han visto, no creo que no han alcanzado ya en hidráulica uno de ustedes a hacer los experimentos en el laboratorio, ¿no? Pero hay un experimento que es el experimento de Reynolds. Entonces, una tubería de pintura y a medida que vas incrementando la velocidad en la tubería, si aumentas la velocidad, aquí está la relación de Reynolds, donde tengo la velocidad multiplicada por esta longitud característica dividido entre la viscosidad cinemática. Entonces aquí si yo incremento la velocidad, es directamente proporcional a Reynolds. Entonces Reynolds sube. Entonces me estoy más cerca a la turbulencia. Entonces, mientras más veloz sea mi estado, mi tubería en el experimento de Reynolds, entonces vamos a ver que la tinta empieza a comportarse de manera turbulenta, ¿no? Y mientras más baje la velocidad, la tinta va a comportarse en forma de láminas, ¿no? Va a viajar de una forma laminar, como se dice, en una única lámina dentro de la tubería. Entonces, esto mismo, con lo que ustedes han aprendido en tuberías, pasa en canales. Solamente que este L, que era la longitud característica, ahora se va a convertir en el radio hidráulico. El radio hidráulico es el área mojada respecto del perímetro mojado, lo que hemos visto en el libro de Ponce. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es, podemos calcular este número de Reynolds. Si yo tengo un canalito, y en un canalito puedo controlar, un canalito de laboratorio, como los que tenemos aquí en hidráulica. Y en ese canalito yo puedo controlar la cantidad de agua que estoy poniendo al canal, yo puedo controlar la pendiente del canal, puedo saber cuál es la longitud del canal, la sección del canal, sé el agua que estoy utilizando, la temperatura del agua que estoy usando para poder saber la viscosidad. Entonces puedo calcular el número de Reynolds a todo momento. Entonces, de ese número de Reynolds que puedo calcular, hay un experimento que es la ecuación de Darcy-Weisbrot, han conocido en hidráulica 1, donde lo que se quería era generar un diagrama que muestre la relación entre el número de Reynolds y un factor de fricción. Este factor de fricción puede ser el número de Darcy-Weisbrot, que es esta, ¿no? Esta es la que ustedes han visto tanto para este es para canales abiertos. Entonces, ¿qué estamos relacionando? Aquí abajo ahí está. Aquí abajo tenemos el número de Reynolds. Todos estos puntitos son una medición en un canal. Una determinada medición. Entonces, ¿yo qué mido? Tengo mi canalito. Ahora vamos a ver a la pizarra. Tengo un canalito. En este mi canalito yo lo que voy a conocer, voy a poder controlar la condición de borde aguas arriba. Voy a dibujar otro canal a este lado. Tengo un canalito. Como este que está aquí, como este.
En este canal voy a poder controlar en el de aquí abajo el tirante del agua, porque voy a poder medir la altura, voy a poder medir la velocidad en el canal y lo mismo en este otro canal. Pero lo que voy a cambiar es el lecho. Este canalito va a ser de vidrio. Y este otro canalito, yo qué sé, lo podemos hacer de concreto. Este canal de este lado va a ser de concreto. Entonces el agua no se va a comportar, la fricción va a ser distinta y el agua no se va a comportar igual en este y en este canal. Porque este es de concreto y este otro es de vidrio. Entonces lo que se preocuparon es entonces era hacer este tipo de experimentos en distintos tipos de canal. Si ustedes se fijan aquí, los datos son de distintas universidades, ¿no? Para hacer este diagrama colaboró la Universidad de Illinois, con todos los puntitos que son mitad negro, mitad blanco, o una línea en el medio, y la Universidad de Minnesota hizo todos los experimentos que son los puntitos negros y los puntitos blancos. Entonces, cada una de estas universidades agarró un canal y utilizó un canal, por ejemplo, rectangular de 1.5 pies de ancho, con paredes de vidrio y fondo de placa de bronce. Entonces, todos estos son con este tipo de canal. Todos estos son canales triangulares con vértice de 90 grados, hechos de madera. Los puntos negros son experimentos en un canal rectangular de 1.7 pies de ancho con una superficie de acero. Y los puntos blancos son canales triangulares de 30 a 150 grados con superficies lisas de acero estructural. Entonces, lo que ellos hacían iban variando el número de reinos, iban aumentando la velocidad. La viscosidad debe ser la misma porque la temperatura del agua, está manejando el agua a una cierta temperatura. Entonces iban incrementando el número de Reynolds e iban midiendo, iban calculando reinos e iban calculando este F. Este F lo puedes despejar de la ecuación de Darcy-Weisbach, es que es este F, que es un F adimensional, que depende aquí, como ven, tanto de la gravedad, de la velocidad, de la pendiente, del radio hidráulico. Este es el F de fricción. Y como ambos son números adimensionales, tanto F como R, entonces puedes dibujar todos los puntitos, ¿no? Tal cual son. Una vez que plotearon todos los puntitos de todos los ensayos que se hicieron en el laboratorio, se dieron cuenta que claramente se podía separar esto. Aquí había un comportamiento de todos los puntos, que era este, y a todo este sector que tenía este comportamiento determinado, se lo llamó laminar. Luego vieron que a partir de otro determinado valor, otra vez tenía un cierto comportamiento bastante estable, que era la parte baja, y a este comportamiento le llamaron turbulento. Pero también se fijaron que en esta parte de transición había un comportamiento medio errático, ¿no? Que a veces el F era muy bajo para el mismo reinos, a veces muy alto, o sea, no había una relación exacta. Y en este sector le llamaron flujo de transición. Entonces, por eso el Reynolds se ha dividido en esos valores. A partir de cierto valor es laminar, entre cierto y cierto valor es transicional, y ahí luego a partir de cierto es turbulento. Porque en cada uno de estos existe una ecuación empírica que puede calcularnos, conociendo el número de Reynolds, o sea, la velocidad del flujo, podemos calcular un F de fricción. Entonces, en este caso, por ejemplo, para todas las relaciones de flujo laminar, F, que es la fricción, va a ser igual a 24 sobre R. Entonces, esta funcióncita lineal, que ya me explica el flujo. La parte transicional es esta. Y en la parte turbulenta existen dos aproximaciones. Una de las aproximaciones es la ecuación de Blasius y otra aproximación es la ecuación de Brodmann-von Karman. Pero ustedes qué aproximaciones empíricas han conocido en hidráulica o no han conocido Manning, han conocido
Chessy, han conocido Hazen-Williams, y si tú graficas aquí Chessy, Hazen-Williams, todas esas están pasando por este número de puntos en la zona turbulenta. Ya son aproximaciones que nos ayudan a relacionar esto. La fricción con el Reynolds. Luego estos experimentos un poco los realizaron en otro tipo de canales y de igual manera encontraron las mismas relaciones. ¿No? Un poquito cambian algunas de las relaciones, pero encontraron distintas, ¿no? La ecuación de Racine, distintas ecuaciones, ¿no? ¿Para qué nos sirve todas esas? Lo que nos daba esas relaciones era poder saber en qué estado de flujo estábamos, si era un estado laminar, si era un estado transicional o un estado turbulento. Eso nos daba la relación de las fuerzas inerciales, que es la velocidad, por la longitud característica, dividido entre las viscosas, que es la viscosidad cinética. Ese es el número de Reynolds, número adimensional. El otro número adimensional que vamos a aprender es el número de Froude. Bueno, está aquí, Froude. Ese número adimensional de Froude nos va a ver el efecto de la gravedad en el flujo. El efecto de la gravedad sobre el estado de flujo se va a representar con esta relación entre las fuerzas inerciales, que es la velocidad, que está aquí en el numerador, y las fuerzas gravitacionales, que están en el denominador, como la raíz de la gravedad por la longitud característica. En este caso, la longitud característica se va a convertir en la profundidad hidráulica en ese D que hemos aprendido en el canal. El D es el área mojada sobre el ancho superficial. Entonces, este es el número de Froude. ¿Qué es importante de ver en el número de Froude? A primera vista, lo más importante que uno puede sacar del número de Froude. Este número de Froude va a relacionar las fuerzas inerciales con las gravitacionales. 1 y la velocidad va a ser igual a la raíz de GD. Esta raíz de GD, llamamos celeridad, tenemos un estado crítico de flujo. Ahora, dependiendo si la velocidad media es mayor que la celeridad, ya tenemos un flujo supercrítico. Si es menor que la celeridad, tenemos un flujo subcrítico. Entonces, esta igualdad nos va a dar el siguiente estado de flujo. O sea, ya hemos visto que el flujo puede tener 3 estados dependiendo de la relación de fuerzas inerciales respecto a las fuerzas viscosas. Ahí es laminar, turbulento o transicional. Y ahora, el siguiente número, que es el Froude, nos va a relacionar las fuerzas inerciales con las fuerzas gravitatorias. Y eso me va a dar otra vez 3 estados de flujo. Puede ser subcrítico, puede ser crítico y puede ser supercrítico. Son dos números adimensionales que nos ayudan a eso. Ahora, lo que tenemos aquí también son las celeridades, ¿no? Es esta raíz de G por E, que es un término que luego lo vamos a ver en el libro de Ponce, porque es un término importante. Entonces son dos números que lo que van a hacer es que van a ayudar a clasificar en el régimen de flujo en el cual nos encontramos. Entonces todo canal, todo flujo de agua que está fluyendo en un canal o en un río, puede ser clasificado en, como aquí dicen, puede ser clasificado como, primero puede ser clasificado entre laminar, turbulento y transicional. Y también puede ser clasificado como supercrítico, crítico o subcrítico, o la combinación de estos dos, que está aquí en esta figurita que es importante. En esta figurita yo tengo aquí abajo velocidad en el eje X y tengo la profundidad en el eje Y. Primero voy a calcular los Reynolds, que son las líneas oblicuas que están yendo de arriba hacia abajo en este sentido, sería de izquierda a derecha. Entonces aquí tendría un Reynolds de 31, un Reynolds de 62, de 125, de 250. A partir de Reynolds a 500, de los Reynolds de 500 para abajo es laminar. En toda esta zona es laminar. De 500 a 2000 es la transición. Y Reynolds superiores a 2000 ya es turbulento. Entonces todas las líneas
que van oblicuas en este sentido de izquierda a derecha, se van a hacer los Reynolds. Y ahora en el otro sentido voy a calcular los números de Fruit, que serían las líneas que van en el otro sentido, ¿no? Estas otras. Para calcular tanto el Reynolds como el Fruit, lo único que necesito conocer es la velocidad y el tirante, porque estamos asumiendo que esta es una sección rectangular. Entonces solo necesito conocer la profundidad y la velocidad. Con eso voy a calcular los números de Fruit. Y con los números de Fruit voy a saber que cuando Fruit es 1, esta línea negra oscura es un flujo en estado crítico. Hacia arriba, para velocidades más bajas, se van a dar los fruits menores a 1, que es un estado subcrítico. Y hacia abajo, que son los fruits más altos, de 8, de 16, de 32, se van a dar cuando las velocidades son más altas. Velocidades más altas, tirantes más bajos. Entonces, cualquier velocidad y cualquier profundidad que yo tenga, puedo clasificar. Por ejemplo, tengo una velocidad de 2 pies segundo y tengo una profundidad de 0,1. Entonces vengo aquí 2, 0,1 y pongo un puntito aquí. ¿Qué tipo de flujo sería ese puntito? ¿En qué sector está? Porque aquí se me han dividido, esta figura se me ha dividido en 4 sectores, ¿no? El sector 1, que es este triángulo de aquí abajo, este pedazo de aquí, que es subcrítico laminar. El sector 2, que es este de aquí, que es supercrítico laminar. El sector 3, que es este pedazo de acá, que es supercrítico turbulento, y ese sector de aquí arriba, que es supercrítico turbulento, y luego esta parte aquí, que es el sector de transición, ¿no? Entonces yo el ejemplo que les he dado, por ejemplo, de 2 de velocidad y 0,1, que me va a dar un puntito aquí, ¿dónde estoy parado? Supercrítico turbulento. Entonces la clasificación de ese estado de flujo es supercrítico turbulento. ¿Para qué me sirve saber el estado de flujo? Porque como os he dicho hace rato, si estoy calculando, tengo que utilizar una ecuación empírica de pérdida de energía. Necesito saber en qué estado de flujo estoy para saber qué ecuación empírica aplicar. Porque todas las que ustedes han aprendido, como las Manning, Chesis y Hazen-Williams, son para un estado turbulento. Si estoy en un estado laminar, no puedo aplicar esas ecuaciones. Ahora, en canales abiertos, que es lo que hacemos en hidráulica 2, el flujo laminar es muy escaso, casi nunca se presenta. Casi siempre en flujo a superficie libre en canales abiertos, lo que se va a presentar es flujo turbulento o transicional, pero casi por lo general flujo turbulento. ¿Alguna consulta en lo que es estado de flujo? Son números adimensionales. Tanto Fruit como Reynolds son números adimensionales. O sea, que sí que no tienen unidades. Si nos fijamos en el número de Reynolds, de Fruit, por ejemplo, la velocidad, ¿qué unidades tiene? Metros segundo. La gravedad tiene metros sobre segundo cuadrado. La longitud está en metros. Entonces sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y la raíz sería metro sobre segundo. Si la velocidad era metro sobre segundo con metro sobre segundo, se va y queda adimensional. Entonces el número de Fruit es adimensional, lo mismo que el número de Reynolds. Ustedes ya lo han visto en hidráulica 1, es un número adimensional. Por eso es que puedo hacer este tipo de figuras, ¿no? Este tipo de diagramas, porque ambos números son adimensionales. Entonces puedo hacer ese tipo de diagramas. ¿Alguna consulta de aquí? ¿Alguien tiene alguna curiosidad o pregunta? ¿Cómo se comporta el agua cuando el número de flujo es igual a 1? Cuando el número de Fruit es igual a 1, estamos hablando de un estado crítico del agua. Y cuando el agua está en un estado crítico, la celeridad se iguala a la velocidad media del canal, que es esta. Entonces, usualmente el agua, si nosotros queremos ver una fotito ya en un estado más real, vamos aquí a poner flujo crítico. Cuando el agua viaja en un estado de flujo crítico, usualmente va ondulante, no sé si hay aquí alguna fotito de esto.
Bueno, esta es la misma figura que aparece en el ventechao, pero aquí está. Cuando el agua viaja en un estado, este de aquí abajo, eso lo vamos a ver también en el ventechao, esta es una figura del ventechao. Cuando el agua viaja a está en movimiento en un estado crítico, va a ser este tipo de ondas, ¿no? Si ustedes ven en algún río, en algún canal que el agua está viajando, formando este tipo de onditas, es muy probable que esté muy próximo a un estado crítico. Porque en el estado crítico, como la celeridad se iguala a la velocidad media, entonces empieza a formar este tipo de onditas. Si la pendiente es más fuerte, entonces se va a dar un flujo supercrítico. ¿Por qué? Porque las fuerzas inerciales van a ser mucho mayores que las gravitacionales. Y si la pendiente es más suave del canal, más bien se va a dar un flujo subcrítico, que sería este. Por eso vamos a aprender a calcularlo, porque justamente en este primer parcial tenemos que aprender a calcular para condición supercrítica, tienes que aprender a calcular la altura crítica de todo tipo de canales, ¿no? De la condición crítica de flujo. Pero en grandes rasgos es esta la condición. No he visto aquí una fotito de flujo en una condición crítica. Pero es esta, es como está aquí dibujada. Es una condición crítica de flujo. Gracias, Ingrid. Ya, esta es una última fotito. Son fotos tomadas desde arriba. Bueno, no se ve muy bien en esta porque es una fotocopia a blanco y negro. De un canal que el agua está fluyendo de izquierda a derecha. Son fotos tomadas desde arriba. En el primero, el agua únicamente está fluyendo sin ninguna condición de borde aguas abajo. Entonces es un flujo subcrítico laminar porque está fluyendo con muy poca velocidad. Luego, en este fotito de aquí, tengo supercrítico laminar en la izquierda y subcrítico turbulento en la derecha. ¿Cuándo será esto? Vamos a hacer un mix. En esta primera situación de aquí arriba, de este flujo, lo que está pasando en mi canalito es esto. Yo tengo un canalito donde el agua está yendo a una altura paralela al fondo, pero está yendo en una única situación subcrítica laminar. Para este del medio, tengo mi canalito con una pendiente un poquito más fuerte. Le he puesto una compuerta aguas abajo y empieza con un subcrítico laminar y termina con un subcrítico turbulento. Con un supercrítico, entonces le he puesto una compuerta, entonces el agua sale así, resalta, continúa así. Entonces, en esta primera parte es supercrítico laminar, esta, y luego es un supercrítico turbulento, aquí. Estoy haciendo yo ahorita los cortes de este experimento. Y en el último de abajo, tengo un supercrítico turbulento y un subcrítico turbulento. Entonces, esto lo único que se tiene es que la pendiente aún es más fuerte. Entonces, para esta pendiente más fuerte, se va a dar un supercrítico turbulento, resalto, y luego un subcrítico turbulento. Entonces, las velocidades son muy fuertes, así se da un resalto más fuerte que este resalto. O si se fijan, este resalto es un poco más controlado y este otro resalto es mucho más fuerte. Pero aquí nos dice los tipos de flujo donde entran. Cuando un flujo es laminar supercrítico, cuando un flujo es subcrítico, cuando es supercrítico, subcrítico, los estados cuando es laminar, transicional. O sea, para eso nos sirve conocer los estados de los flujos. Que luego eso nos sirve como condiciones de frontera
cuando hacemos ya el cálculo mismo de los perfiles de flujo. ¿Alguna consulta? ¿En qué esta tercera imagen está vista de planta? Esta es una foto tomada de arriba, ¿no? Es una vista en planta. Entonces este es mi canalito, el agua está yendo de izquierda a derecha. Entonces el agua en principio está yendo bien pegadita al fondo, resalta, y después del resalto se va otra vez por aquí. Entonces pasa esto. Gracias, sí. Claro que veíamos aquí un poquito en algunas de las fotitos aquí de resaltos. Ahora es lo mismo que estas fotitos de los resaltos, ¿no? El agua viene, resalta, estas, ¿no? El agua viene, viene fuerte, resalta y luego se va por ahí. Volvamos al libro de Ponce. Entonces vamos a tener la clasificación de canales. Nos tenemos gradualmente variados, rápidamente variados, lo que habíamos visto, y ahora vamos a ver los estados de flujo. Los estados de flujo van a depender de las relaciones adimensionales. Para ver las relaciones adimensionales, aquí Ponce hace otro número más que se llama el número de Debernikov. Ahorita hemos aprendido número de Reynolds, número de Fruit. Existe otro número más, que es el número de Debernikov, que es el que nos dice la estabilidad del flujo. El número de Reynolds me divide en turbulento, laminar, transicional. El número de Fruit me divide en supercrítico, subcrítico, crítico. El número de Debernikov me va a dividir en flujos estables y no estables. Entonces, para eso, vamos a ver esto, hay relaciones de las velocidades. Existen tres tipos de velocidades. La primera, que es la velocidad media o la velocidad de flujo uniforme. Esta velocidad de flujo uniforme va a salir de la ecuación, en este caso de Manning. Este U es la velocidad, va a ser un 1 sobre Manning, radio hidráulico a la 2/3, pendiente a la 1/2. Esta es la velocidad de flujo uniforme. N es Manning, R es el radio hidráulico, S es la pendiente de fricción. Para el HSI va a ser esta otra aproximación, con el C de HSI. El volumen de control de flujo en canales está sujeto a la acción de 4 fuerzas. Esta parte es muy importante. La primera fuerza es la fricción, la segunda fuerza es la gravedad, la tercera fuerza es la gradiente de presión y la otra fuerza es la inercial. Entonces, las ondas cinemáticas, lo que les había hace rato, ¿no? Les dije que el número de Fruit, lo que va a relacionar son las fuerzas inerciales, esta, respecto a las gravitatorias, esta. Entonces, las ondas cinemáticas son aquellas en las cuales el balance de la cantidad de movimiento se define solamente usando las fuerzas de fricción y gravedad. La celeridad de la onda cinemática o la celeridad de Sedon sería esta, CK. Y esta CK va a ser un coeficiente beta multiplicado por la velocidad U, que es la velocidad media de flujo uniforme. Este beta es un exponente de relación entre la descarga y el área. Entonces siempre va a existir una relación entre el caudal y el área mojada. Esa relación entre tengo dos coeficientes, el alfa y el beta. El beta es el exponencial. Entonces aquí está este beta, que es esta media de flujo uniforme. Entonces, lo que al final tenemos es que las ondas dinámicas son aquellas en las cuales el balance de la cantidad de movimiento se define solamente usando las fuerzas de inercia y el gradiente de presiones. Entonces, al final tengo que la celeridad de la onda dinámica, que es este CD, va a ser la velocidad de flujo uniforme más menos la raíz de GD. ¿Se acuerdan esto? La raíz de GD es lo que entra en el fruto, ¿no? Que es la celeridad.
G es la gravedad de la profundidad hidráulica. Aquí está, este W. W es la raíz de GD. A este W le vamos a llamar la onda dinámica, que es la celeridad. Entonces, cuando la onda dinámica o la celeridad se iguala a la velocidad media, es cuando estamos en una condición crítica de flujo. Es el número de Froude. El número de Froude va a relacionar U, que es la velocidad media de flujo uniforme, con la celeridad dinámica, que es el W. Es lo que habíamos visto en el libro de Bente-Chao. Cuando estos dos se igualan, estamos hablando de un flujo crítico. Cuando este Froude es menor que 1, entonces estamos hablando de un flujo subcrítico. Quiere decir que la velocidad media es menor que la celeridad o que la aceleración dinámica, ¿no? La celeridad dinámica. Ahora, cuando el Froude es mayor que 1, estamos hablando de un supercrítico, con U mayor que W. Entonces aquí tenemos los tres flujos: flujo subcrítico, flujo crítico, flujo supercrítico. Pasamos al número de Berednikov. Entonces el profe Ponce le hace mucho énfasis al número de Berednikov, porque él ha estudiado en su tesis doctoral, él ha estudiado unas relaciones del número de Berednikov para ver la estabilidad del flujo. Entonces Berednikov ha sido un investigador ruso que en los años 40 y 50 ha hecho publicaciones respecto a esta relación V. Es una V mucho más, una V pintada doble, o sea, en negrilla. Esto va a ser el número de Berednikov. Como el número de Froude es una F en negrilla, el número de Berednikov es una B en negrilla. Esta B en negrilla va a ser igual a la relación entre la velocidad media, esta B, y el W. Aquí es el U, porque este U es la velocidad de flujo uniforme. Y aquí vamos a utilizar este B respecto al W. Entonces, esto nos va a dar tres estados de flujo. Flujo estable, cuando el Berednikov es menor a 1. Flujo neutralmente estable, cuando el Berednikov es igual a 1. Y me va a dar flujo inestable, cuando el Berednikov es mayor que 1. ¿Para qué nos sirve calcular el número de Berednikov? El número de Berednikov me va a dar este estatus de la estabilidad del flujo, lo cual me va a hablar, si el flujo es inestable, va a haber una cosa que se llama esto: ondas de rollo en un canal. Entonces, si estamos con un flujo inestable, la formación de estas ondas de rollo se va a dar en el canal, y estas ondas de rollo, lo que van a hacer es el agua se mueve a través de ondas de rollo, como roll-ons. ¿Cuál es el problema de que pase esto? En estas ondas de rollo, los niveles de agua crecen un poquito. Entonces, si es un canal que está yendo el agua bastante alta, puede ocasionar que se llama rebalses. Y también en estos sectores de las ondas de rollo existe una turbulencia superior. Entonces el canal tiende a degradarse más rápidamente. La única circunstancia en la cual se dan estas ondas de rollo es en esta, ¿no? Cuando el flujo es inestable. Eso quiere decir que en Berednikov la relación está vamos a ver aquí, ese es el V, que es la celeridad relativa de la onda cinemática, que es una función del beta menos 1 de U, que es la velocidad de flujo uniforme. Entonces, al final yo puedo, en el de Berednikov, puedo reemplazar este B por U. Es lo que hace luego aquí el profe. Va a agarrar el número de Berednikov respecto al Froude y va a encontrar esta relación de beta menos 1. Entonces va a encontrar valores de beta para condiciones de flujo turbulento con fricciones, valores de beta dependiendo de la forma de la sección transversal, y otros valores de beta respecto de la forma de la sección.
Entonces, esos valores de beta son los que el profe Ponce ha ido viendo para poder encontrar canales inherentemente estables, que es parte de su tesis doctoral, que luego él ha hecho una publicación en 1995, donde él ha encontrado una forma de canal inherentemente estable, porque nunca va a llegar a un estado de inestabilidad para formar los bolones. Es este, ¿no? El estado de flujo neutralmente estable, 1 sobre beta menos 1. Y finalmente, relación de viscosidad, lo que nos interesa a ver, luego va a aparecer su figura. La relación que he encontrado de este valor de beta, el profe, Ponce en función de esto. O sea, lo que nos interesa en toda esta parte es que los estados de flujo van a depender de tanto las velocidad media, la velocidad, la celeridad, la onda cinemática y la onda dinámica. Todas las posibles relaciones que hay entre estas nos va a dar los estados de flujo. Reynolds nos da 3 estados de flujo, Fruit nos da 3 estados de flujo, Vedernikov nos da 3 estados de flujo. Cada uno tiene su propósito. Vedernikov nos sirve para encontrar esto, ¿no? Los rolons. Para poder saber si el flujo es estable o es inestable. Aquí nos trae un poquito la historia de Fruit, una foto de William Fruit, que era un investigador inglés, que es el que determinó la relación esta que nosotros conocemos actualmente, que es el F de Fruit, ¿no? ¿Ahí tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? La onda dinámica, eso es provocado por el canal también. No, mira, aquí la ecuación vas a ver la ecuación de la onda dinámica. Es este B, que es la celeridad relativa de la onda dinámica. Este B, que es la celeridad relativa de la onda dinámica, digo, de la onda cinemática esta. La onda cinemática es este B, la onda dinámica es este B doble. El B doble sí tiene que ver con el canal, pero únicamente está en función a la gravedad y a la forma del canal. No está en función a la pendiente, eso es muy importante. La onda dinámica o la celeridad relativa de la onda dinámica, de lo que se conoce, no está en función a la pendiente del canal o del río. La pendiente puede ser cualquiera que sea la pendiente. No cambia la celeridad relativa de la onda dinámica. Porque esta únicamente es gravedad. La gravedad es constante en el planeta Tierra todo el tiempo. Y el D, que es la profundidad hidráulica, que es la relación entre el área mojada y el ancho superficial. O sea, tiene que ver con la forma del canal. Entonces, esta celeridad de la onda dinámica tiene que ver con la forma del canal, únicamente con la forma del canal. No con la pendiente. Por eso es el número de Fruit hace el U es la velocidad media, que sí tiene que ver con la pendiente. Entonces el U tiene que ver con la pendiente, pero el V doble no tiene nada que ver con la pendiente. Por eso son las fuerzas inerciales respecto a las gravitatorias, porque aquí tenemos la pendiente, que es la inercial, respecto a la gravitatoria, que es esta, porque aquí únicamente tengo gravedad y forma del canal, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Y estas ondas dinámicas se puede apreciar a la vista? Cuando se igualan, cuando se da un fruit igual a 1 en flujo crítico, como se iguala la velocidad a la onda dinámica, el agua empieza a moverse en onditas, ¿no? Lo que les he dicho. Esas onditas a las que se está moviendo es la onda dinámica. Ahora, si la velocidad le gana, entonces desaparecen las onditas y ya se va hacia abajo el flujo, se vuelve mucho más rápido. Ahora, si la velocidad pierde y más bien es mucho mayor la celeridad relativa, entonces ya se va hacia arriba
nivel y desaparecen las onditas. Entonces, únicamente las puedes observar en flujo crítico. Gracias, Inge. Ok, ya, aquí quedamos entonces. Mañana vamos a continuar desde acá. Estamos ya terminando estados de flujo. Mañana ya vamos a terminar este capítulo de estados de flujo. Y ya, bueno, vamos a continuar. Ya vamos a programar, yo creo, mañana la primera práctica que vamos a hacer de laboratorio de medición de caudales. ¿Ok? Entonces, mañana continuamos. Hasta mañana, Inge.